La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Estamos entrando en un tiempo muy particular. Este año es un año muy particular. Ayer escuché a alguien que me llamó la atención, que dijo que este año es la plataforma que prepara el regreso de Jesucristo. No entro en eso, no importa. Digo, me llamó la atención por la idea que dijo. Nadie puede decir cuándo es el tiempo del regreso de Jesucristo, pero sí me llamó la atención porque estábamos de acuerdo en que es un año especial en cuanto a decisiones a tomar. Es un año especial en nuestras vidas de determinación, donde decidimos entregarle o no todo nuestro ser al Señor. Dice la palabra en el libro de Timoteo que en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará, que el corazón de los hombres, el carácter de las personas va a ser cada vez más frío, más duro, más rígido. Dice que al mismo tiempo, y usted lo podrá ver, lo podrá ver en su trabajo, en su barrio, en su casa, en su familia, que cada vez la gente es más individualista, cada vez se aísla más unos de otros, porque los sentimientos personales están cada vez más fríos, más endurecidos. Esa es una señal del advenimiento de la segunda venida del Señor. Esa es una señal del fin de los tiempos. Esa es una señal para que nosotros tengamos que afirmarnos en qué es lo que creemos y en quién creemos. Esa es una señal para que nosotros tomemos decisión por Cristo. Cada vez se hace más difícil porque cada vez hay más oferta de caminos alternativos. Cada vez se hace más difícil porque cada vez uno tiene más, podría decir, excusas para no acercarse o no afirmarse en Dios, pero también cada vez hay más bendición al que elige por Jesucristo. Ocurrió así cuando el pueblo salió de Egipto. Mire, cuando ni bien ya estaban ahí los primeros pasos saliendo de Egipto, cuando en el momento que estaba Moisés pasó todos esos 40 días orando la presencia del Señor, donde el Señor le dio las tablas de los 10 mandamientos, cuando desciende del monte se encuentra a su pueblo que estaba, dice ahí, jugando y desenfrenado. Y estaban todos, cada uno haciendo la suya, cada uno en cualquiera. Entonces, Moisés hablando con Dios y Dios hablando con Moisés, se da una situación, una discusión un poco particular, donde termina esa discusión y esa charla con una determinación. Y se levanta Moisés delante del pueblo y dice, elijan qué van a hacer. Y ahí se marca la división y ahí empieza el Señor a elegir quién es el pueblo, la tribu que lo va a seguir en forma de sacerdocio. Ahí nace el sacerdocio de la tribu de Leví. Elijan. Mire, desde el principio del tiempo uno tiene que tomar una decisión delante de Dios. ¿Qué decisión usted va a tomar? Cuando Jesús fue crucificado, antes del momento de la cruz, ahí está una película con ese nombre, pero en el momento ahí delante de Pilato, Pilato le dice al pueblo, ¿qué haré con Jesús? Siempre hay momento para tomar una determinación. El apóstol Pablo, estando encarcelado, pidió hablar con el rey. Y luego de predicarle al rey, de hablarle y de explicarle acerca de lo que él entendía, de quién era el Salvador y quién era el Mesías, y de hablarle de Jesucristo, el rey le dice, ¡ay, Pablo, por poco me convences! Es tiempo de tomar decisiones. Este año usted tiene que tomar decisiones firmes de qué va a hacer con Cristo, de qué lado va a estar, a quién va a seguir y qué va a hacer. Es tiempo de dejar la adolescencia de lado. Es tiempo de dejar de ser, lo dije hace unos días en la iglesia, yo creo que la iglesia argentina tiene un conflicto de adolescencia. No nos sujetamos a nadie, queremos hacer lo que queremos, no queremos trabajar, no queremos esforzarnos y queremos los beneficios. Somos adolescentes. Nuestro país tiene ese conflicto, la sociedad tiene ese conflicto, la política está totalmente contaminada por ese conflicto. Ese dame porque me lo merezco, dame porque me corresponde, yo no doy nada a cambio. Ponemos en primer lugar nuestros deseos antes que el bien general. La iglesia tiene que ser distinta, tenemos que pensar de una manera distinta, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Hay un paradigma distinto en Cristo. Cristo nos manda a servir al otro, a amar al otro, a dar la vida por los demás. Pablo dijo que debemos ser como Cristo, que amó a la iglesia dando su vida por ella. ¿Está usted dispuesto a dar la vida por los demás?
Esa respuesta es la que nos determina y nos muestra en qué posición estamos. Yo leía ayer, por una parte de un texto que leí ayer, Mateo capítulo 5, estaba leyendo esta mañana nuevamente ese texto en Mateo 5 y 6, parte del Sermón del Monte, cuando el Señor habla de poner la otra mejilla y otras cosas más. Y estaba leyendo hoy también, en la lectura del día, el pasaje de Lot, cuando van los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, cuando él quieren venir a atacar a sus huéspedes y pone a sus hijas en medio. Si no conoce de qué se trata, lea la Biblia. No le voy a contar todo así Hoy, ¿qué pasaría si en nuestra casa, en nuestra familia, viene alguien a querer atacar a un huésped y alguno de nosotros dice, toma a mi hijo, no ataques a mi huésped? ¿Usted lo pensaría? Difícil, ¿no? Y no digo que eso sea lo que haya que hacer, pero sí nos muestra, estamos muy lejos de lo que el Espíritu de Cristo espera de su pueblo, muy lejos. Todavía seguimos poniendo en primer lugar nuestras propias cosas. Como decía, Gerson dijo en un momento, darle el todo, dejar todo por Él y darle todo a Él. Eso es el Evangelio. Ojo, eso trae bendición. Estaba hablando con una persona esta mañana temprano que yo entiendo todas las situaciones personales y familiares de cada uno, las entiendo y hasta me duelo por ellas. Y me dice, pastor, no puedo ir porque estoy muy cansada, me quedé dormida, como Gabriel que se quedó dormida, pero está acá. Me quedé dormida porque trabajo toda la semana, de lunes a sábado, todos los días. El domingo es el único día que puedo descansar, entonces por eso no me levanté. ¿Lo entiendo? Más vale que lo entiendo. Es totalmente comprensible. Entonces le digo, hija, pero tu marido se estaba afirmando en el Señor. Hace poquito que le está viniendo. Si vos te esforzás, si vos te levantás, Él va a venir. Sí, pero estoy cansada. O sea, por tu cansancio estás poniendo en riesgo tu marido que se estaba afirmando, un hombre que nunca fue a la iglesia, nunca quiso creer en Dios y hace un mes, 2 meses empezó a asistir y que tiene hambre de Dios. Pero si tiene el testimonio, tiene el referente de su esposa que toda la vida fue cristiana y está cansada y no va a la iglesia, ¿qué va a hacer él? Después, ¿quién era que se va a quejar cuando el marido la trate mal? ¿O cuando le sea infiel? ¿Quién es la que se va a quejar? Ponemos en primer lugar nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras cosas, antes que el bien general. Dejate embromar, esforzate un poco, levantate. Después te vas a pasear todo el resto de la tarde. ¿Qué tiene que ver? Por estar 2 horas o 3 horas en la iglesia. Ay, pero no seas fanático, pastor. No, no soy fanático. Le puedo asegurar que no soy fanático. Lo que menos tengo es de fanatismo cristiano. Pero yo sé cómo son los principios de Dios y cómo Dios bendice. ¿Te quieres ser bendecido? Dele todo a Dios. Génesis 38, acompáñame ahí en la lectura. Hay un pasaje que nos muestra un poco sobre eso. Versículo 1. Empieza haciendo una introducción de la cual voy a tomar una enseñanza también para nosotros. Génesis 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Judá, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Volvemos al versículo 1, le voy a volver a leer y le voy a detallar algunas claves dentro de este pasaje. Aconteció en aquel tiempo que Judá era uno de los hijos de Jacob, uno de los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Para usted que tal vez no conoce la Biblia o hace poco que está en la iglesia, Israel, el pueblo de Israel como nación, tiene lo que nosotros llamaríamos 12 provincias. Esas 12 provincias surgen de 12 tribus, que eran los 12 hijos, cada una de ellas eran los 12 hijos del patriarca, del que podemos llamar el fundador
de Israel que se llamó Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Eso es un poquito de la historia de Israel que está reflejada en la Biblia. Uno de esos príncipes, una de esas provincias, una de esas tribus, es la tribu de Judá. Actualmente, y en la época de Jesús, era una de las más grandes porque habían sido absorbidas entre las demás. De ahí fue tan importante la tribu de Judá, que de ahí nace el nombre de judío. Llegando a pensar, dando uniendo todo lo que es de Israel es judío, como le dicen a los españoles gallegos. Y Galicia es apenas una provincia del norte de España, o a los italianos tanos, cuando en Nápoles, de ahí viene el napolitano, es solamente una región en Italia. Tomamos referencia de uno, lo generalizamos a los demás. Así ocurría con la tribu de Judá, la región de los judíos, y ahí tomamos la idea de los judíos. ¿Sabe qué significa el nombre Judá? ¿Ezequiel sabes? El nombre Judá, cada uno de los nombres de los hijos de Israel tiene un significado, una palabra, una frase, como porque en Oriente, cuando se le ponía un nombre a una persona, con el nombre de esa persona se estaba profetizando sobre esa persona, o se estaba hablando de algo que tenía que ver con su nacimiento, o se estaba profetizando hacia lo que uno esperaba de esa persona, y se soltaba palabras de bendición sobre esa persona. Por eso siempre lo digo, cuando van a tener hijos, sean muy inteligentes, ojo con el nombre que le ponen, sean cuidadosos de los nombres que le ponen a los hijos, porque los nombres marcan el destino de su hijo. Y si luego se entera que le puso un nombre que no era lo apropiado, tiene que cambiarlo en oración, no que le vaya a cambiar el nombre, no hace falta, en oración, cortar la maldición para que cambie el destino profético de ese hijo. Y créame que así sucede, exactamente, literalmente de esa manera. Judá significa alabanza. ¿Por qué le ponen ese nombre alabanza? Porque en el momento que nace el hijo, no recuerdo si fue la madre o el padre, Jacob, en el momento que nació, cuando dio a luz, dice que alabó a Dios por el nacimiento de ese bebé. Entonces, alabando a Dios, le puso por nombre Judá, y es Judá en hebreo, que significa alabanza. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Tiene que ver con el resto de la historia que le voy a explicar. Aconteció en aquel tiempo que Judá, alabanza, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita, que se llamaba Ira. Adulam, varón adulamita, un varón de la región de Adulam, la palabra Adulam, la de la famosa cueva de Adulam, donde estaba David con sus 30 y pico de desahuciados, entristecido, amargado, todo la manga, zaparrastroso eso. Adulam significa amargura. Adulam significa amargura. Le vuelvo a leer el pasaje. En un momento, aconteció en aquel tiempo que la alabanza se apartó de sus hermanos y se fue a la amargura. ¿Me va siguiendo? Y se fue a un varón adulamita a la amargura que se llamaba Ira, el tipo, el varón, el de Adulam, versículo 2, y vio allí Judá la alabanza, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. ¿Sabe qué significa Súa? Obviamente no va a saber. Súa significa tristeza. Esto no lo invento yo, Esto es de verdad, son palabras hebreas, significa eso. Entonces, la alabanza se aparta de sus hermanos, se junta con la amargura, conoce a la tristeza y da a luz 2 hijos. ¿Cómo? De mal en peor, ¿no? Parece una novela esto. Le falta ahí un colombiano ahí llorando y ya estamos todos. Repito, no lo invento yo, es lo que la palabra dice, es el significado simbólico de lo que está diciendo. Y no estoy hablando, al hablar de alabanza, ojo, no empiece a echar fardos para otro, no estoy hablando de el que canta alabanza, estoy hablando de su alabanza. Ojo, no empiece a decir, sí, los de la alabanza, no, pare. Claro, porque somos muy fáciles para enseguida. Todos somos llamados a alabar a Dios. Todos somos llamados a presentar ante el Señor sacrificios de alabanza. Todos somos llamados a ponernos delante de Él. Dice el libro de los Salmos, todo lo que respira. ¿Así que te respira? Salvo que algunos sean androide acá, ¿no? ¿En algún robot?
Si usted respira, la Biblia lo manda a alabar, Salmo 150, todo lo que respira, alabe. Si su alabanza se va a la amargura, si se aísla del resto y se junta con la tristeza, el fruto que va a dar su alabanza desagrada a Jehová. Porque sigue diciendo la historia, que ya se lo leí, pero solo para explicárselo. Concibió Dios un hijo, llamaba concibió otra vez dio a luz un hijo, llamó Onán, volvió a concebir, dio a luz un hijo, llamó su nombre Sela. Versículo 7. Y primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Versículo 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía Onán, y a él también le quitó la vida. Cuando usted quita el propósito de la alabanza, el fruto que trae para su vida desagrada a Dios. Usted no tiene que alejarse de la alabanza. En todo tiempo, hay un autor que se llama Erwin Carothers, que escribió un libro que se llama De la prisión a la alabanza. En todo tiempo tiene que alabar a Dios. En las actitudes difíciles tiene que alabar a Dios. En las crisis tiene que alabar a Dios. En la angustia tiene que alabar a Dios. Porque no alabamos a Dios porque tengo ganas, alabamos a Dios porque Él se lo merece, alabamos a Dios porque Él nos manda y porque Él nos dice que debemos contar de sus maravillas. El tiempo de alabanza trae a luz al verdadero propósito de Dios. Siguiéndolo con esta historia y con la historia bíblica de Israel, Hebreos 7:14 dice que Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Esto para que se entere. Manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual, bueno, eso se habla del sacerdocio. Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Este hombre, este Judá, el que se apartó, el que se fue a la amargura, el que andaba en angustia, el que se buscó la tristeza, este hombre es el antecesor de su linaje, nace Jesucristo. Este hombre tenía un propósito marcado por Dios. Dios no podía permitir que él dejara, abandonara su propósito. Un error en la vida de Judá iba a afectar su descendencia, Jesucristo. Un error en sus decisiones iba a afectar el linaje, Jesucristo. Por eso es que Dios metió mano. Y mató Dios a sus hijos. Porque habían sido engendrados fuera del propósito, porque estaban fuera del plan de Dios y porque iban a traer un plan de condenación y podía afectar el nacimiento de Jesucristo. Hay un propósito en tu vida. Cuando el salmista dice, en tus manos están mis tiempos, Dios controla nuestra vida. Dios controla nuestros pasos. No lo controla en la manera que lo vemos en el Antiguo Testamento, porque estamos en un tiempo de gracia. No nos rodea Él impidiéndonos hacer tal o cual cosa, pero Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida. No naciste solamente para ocupar un lugar. Dios tiene un plan de bendición. Nunca debemos permitir que nada salga, nos corra, nos mueva de ese propósito y de ese plan de bendición. Lo que te aleje de la alabanza no proviene de Dios. Lo que impida que alabes a Dios no proviene de Dios. En todo tiempo debo dar gracias, 1 Tesalonicenses. En todo tiempo hablar con Él y orar. En todo tiempo debo alabar a Dios, Salmo 150. Cuando Judá comete esta situación, le voy a describir un poquito, a detenerme en la historia de Onán, el versículo 9 y 10 creo que es. Versículo 6, Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, conforme la ley de los hebreos, Deuteronomio capítulo 25 lo enseña, si un hijo moría sin tener descendencia, el hermano estaba obligado por ley a tomar el lugar de su hermano para casarse con la misma mujer y para tener descendencia, y que el primer hijo que naciera de esa unión, por ley, el primero pasaba a ser hijo del hermano muerto, para que siga teniendo herencia, para que prevalezca su nombre. ¿Me entiende más o menos la idea? Eso no existe obviamente hoy, pero era una ley en la antigüedad. Entonces el padre manda que el siguiente hermano se junte con esa mujer, se case con ella para tener hijos a nombre del hermano que había muerto. Pero este Onán, que era un sanguán, un desgraciado, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. ¿Me repito cómo se lo tradujo un poquito?
sabiendo Onán que al tener un hijo con Tamar, el hijo no iba a ser de él, sino que iba a ser de su hermano, cuando llegaba el momento luego de tener intimidad sexual con ella, terminaba en tierra para evitar procrear, para no tener un hijo con Tamar. ¿Qué era lo que hacía este Onán? El nombre pasó a ser casi una mala palabra dentro del Evangelio, y a veces confundido con otras prácticas que no tienen nada que ver, por mala interpretación. Este Onán lo que hacía era disfrutar del privilegio que le daba la ley y no hacerse cargo de la responsabilidad de ella. Lo que hacemos nosotros con el Señor. Disfrutamos del beneficio que nos da estar en la presencia de Dios, disfrutamos de los tiempos de comunión, disfrutamos del tiempo de adoración, disfrutamos la bendición que Dios nos da, pero no nos hacemos cargo ni responsables de aquellas cosas que Dios nos demanda. Queremos pasar ese momento de intimidad, queremos pasar ese momento de calor, ese momento de amor, queremos disfrutar, estar tranquilos, queremos sentirnos plenos, llenos, pero no queremos hacernos cargo de las consecuencias que eso traiga. Entonces yo sí cumplo la ley, estoy con ella, pero yo no me hago cargo, no quiero saber nada con ella. ¿Qué hizo Dios? Le quitó también la vida. Dios no toma para su pueblo, para su cuerpo, a aquellos que hacen las cosas a medias. Dios busca gente que se juegue el todo por el todo. Dios no quiere entre sus filas militantes, soldados, empleados. Dios no quiere ministros, siervos. Dios no quiere hijos. Dios no quiere creyentes que hagan las cosas a medias, sino que sean capaces de darse el todo por el todo. Que si usted toma un compromiso con Cristo, siga hasta el final de las consecuencias, sin importar lo que pase en medio. Como dice el libro de Proverbios, no recuerdo dónde está lamentablemente, tendría que buscarlo, habla de una situación del hombre íntegro, y dice el hombre íntegro es aquel que, habiendo dado su palabra, la mantiene, aunque ella se le venga en contra. ¿Se lo digo de otra manera? Usted, no sé, hizo un contrato, prestó plata, compró algo, arregló un interés, prestó dinero para tal interés y después resulta que cuando se lo devuelven terminó perdiendo guita a lo pavote, porque la inflación se lo comió. La Biblia dice que el hombre íntegro es el que se lo aguanta. No anda reclamando. ¿Vos diste tu palabra? Mantén tu palabra, aunque eso te juegue en contra. Dios quiere hombres, personas, mujeres, íntegros, de una sola cara, de un carácter firme, determinados, que sean capaces de dar el todo por el todo. Isaías capítulo 26, versículo 3. Empieza con una parte mucho más linda, y a veces uno lo enfoca solamente en esa primera parte, porque habla de que el Señor nos sostiene, habla de que el Señor guarda nuestro corazón, y dice, a ver si me equivoco yo, nos quedamos con la primera parte. Me emociona, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios me cuida, Dios me mantiene en paz, Dios me sostiene, Dios me sostiene. Tenemos tanta rapidez para leer y no darnos cuenta de lo que dice. ¿A quién guarda Dios en completa paz? Perfecta, en completa paz. ¿A quién sostiene Dios? ¿A quién cuida Dios? ¿A quién protege Dios? Aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Que cuando viene la tormenta como la de anoche, mamita querida, usted no deja de pensar que Dios es fiel. Cuando se le mueve el piso en su casa, usted no deja de pensar que Dios es fiel. Cuando las cosas no se dan como espera, cuando Dios no responde lo que usted quiere, no deja de pensar que Dios es fiel, sino que se mantiene diciendo, Dios sigue siendo fiel, como Job. ¿Sabe lo que dice Job? ¿El 11:35 es? A ver, asistente técnico teológico, bíblico. Ya le pusimos título. Creo que es 11:35, me parece que no. Dice, cuando está Job, están los amigos, que son, con amigos como esos, ¿para qué quiere uno enemigos? Le están dando masa, lo están criticando, lo están atacando, lo están acusando por lo que le había pasado en su vida, le están diciendo de todo. ¿Nunca vino alguien a decirte, por algo será? Yo pasé una situación muy difícil en mi vida, muy difícil, que nos golpeó muchísimo, hace muchos años atrás, hace más de 10 años. Y
ahí recién, fresquito, recién, un par de días que había pasado eso, tremendo que había pasado, viene un amigo, se tomó el laburo de ir lejos, porque vivía lejos de casa, lejos. Se tomó el laburo de ir a esta casa para darme consuelo y para decirme, bueno, algo habrás hecho. Me dio una gana de decirle, ¿por qué no te vas por el mismo camino que viniste? Me llamó otro por teléfono, ese no era amigo, era pariente. Me llamó mi hermano. Me llama por teléfono y me dice, che, igual que, digo, mira, antes que me digas nada, te voy a hacer una advertencia. Si me vas a venir a decir tal o cual cosa, ya cortá y no me hables nunca más en la vida. No, chabón, pará, que zafó ese. No sé, capaz que cambió, por lo que le dije ahí cambió el argumento, ¿no? Capaz que me iba a decir lo mismo, algo habrás hecho. Sin embargo, cuando le estaban diciendo, Job dice, aunque Dios me mate, en Dios esperaré. Aunque Dios me mate, en Dios esperaré. Dígame si eso no es tener fe, si eso no es estar afirmado, si eso no es perseverar. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel que persevera en él. Dios nos manda a darle el todo por el todo. Dios nos manda a entregarnos completamente. Cuando no hacemos eso, Dios nos rechaza. Viene un tiempo, viene un año donde usted tiene que tomar decisiones firmes sobre su vida. Y la decisión firme es entregarse el todo por el todo a Cristo. Darle su vida, darle su corazón, darle su casa, darle su familia. Rendirse ante el Señor. Me decía, usted tiene que darse el todo por el todo al Señor. Tiene que actuar para que Dios empiece a hacer. Tiene que moverse para que Dios empiece a hacer. Tiene que cumplir la responsabilidad y no hacer lo que hizo Nan. Tiene que acabar la obra que Dios está mandándole a hacer, que eso de fruto y hacerse cargo del fruto, aunque no reciba beneficio de eso, para que luego reciba el beneficio de lo que Dios va a hacer con su vida. Ayer me dice uno, pasó el año, terminó el 2016 y Dios no cumplió su promesa. Dios no cumplió su promesa. Entonces, ahora me voy a empezar a mover. Y yo le dije, ¿y qué hiciste hasta ahora? ¿Estuviste sentado jugando la Play mientras esperaba que Dios cumpliera la promesa? ¿Estabas sentado mirando el techo, esperando que Dios envíe la promesa? ¿Te acostaste a hacer la plancha, esperando que Dios envíe la promesa? No, porque Dios bendice a los ladrones, a los asesinos y a los drogadictos. A mí no. De mí se olvidó. ¿Y qué hiciste hasta ahora? Mire, poneme Lucas 5:4 y ya termino con eso. Y antes les quiero leer algo. A Adán, Dios le dijo, da fruto. A Noé le dijo, construí. A Abraham le dijo, salí de tu tierra. A Jacob le dijo, te extenderás. A José le dijo, serví. A Moisés le dijo, libera a tu pueblo. A Josué le dijo, levántate y cruza el río. A Gedeón le dijo, andá, pelea y libera tu tierra. A Samuel le dijo, ungí a David por rey. A David le dijo, no construya mientras que el templo. Y a Salomón le dijo, construí el templo. A Elías lo mandó buscar a Eliseo. A Eliseo lo mandó a repetir y duplicar el trabajo de Elías. A Esdras lo mandó a restaurar el templo, a Nehemías a restaurar las murallas. A Esther la mandó a poner su vida en riesgo por el pueblo de Dios. A Job lo mandó a bendecir a sus enemigos y a los que lo maldijeron. A Isaías lo envió aunque no le iban a creer. A Jeremías lo mandó a soportar todo lo que pasó. ¿Quiere que siga? No encuentro una historia en la Biblia donde Dios diga, quédate tranquilo, sentadito en el molde, que yo te voy a bendecir. No encuentro un personaje en la Biblia, bueno, paréntesis, yo le voy a decir uno. No encuentro un personaje en la Biblia donde Dios haga por vos sin que vos hagas nada. ¿Sabe cuál es el único caso? El paralítico, al borde de la muerte, tirado en el estanque, donde Dios descendió. ¿Quiere usted esperar a estar paralítico al borde de la muerte para que Dios obre? ¿Quiere estar incapacitado, imposibilitado y entonces ahí Dios sobre? Y ojo, el Señor descendió, fue al lado de él, al borde de la muerte, y estando ahí, lo confrontó. Y estando ahí, también le dijo, levántate. Así que incluso en esa situación, Dios dice, levántate. Dios
no se anda con flojos, con vagos o holgazanes. Dios no se anda con aquellos que están esperando que le den. Dios no se anda con aquellos que viven del pensamiento que el otro me tiene que dar. Dios no se anda con aquellos. Hay un concepto equivocado respecto del Evangelio. Cuando se habla de que en el Evangelio Dios bendice a los pobres, Dios habla de los pobres en espíritu. Y dice que los pobres en espíritu, los que se consideran poca cosa, serán restaurados, serán saciados, dice, serán levantados. Pero no está diciendo, nunca está diciendo un error incluso del evangelio social, de la política social de la iglesia católica, de la tradición histórica. Es un error bíblico considerando que la iglesia manda a cuidar o a sostener a los pobres. Jesús dijo, es muy fuerte lo que lo voy a decir, a los pobres siempre los van a tener. Así que, y le dice, no gastes esto en los pobres, gástalo en mí, dice Jesús. Conceptos distorsionados de la realidad. ¿Pero por qué? ¿Porque acaso Dios quiere que los pobres sigan pobres? No, al contrario. ¿Sabe quién quiere que los pobres sigan pobres? No es el diablo. Los políticos quieren que los pobres sigan pobres. Porque es la única manera de sostenerlo, de mantenerlo ahí, de convencerlo, de siempre estar haciéndole sentir que le está dando, siempre sentir que le están cuidando. Entonces, todo el tiempo usted le da gracias al que le está dando unas migajas. La política mantiene al pobre con migajas para que siempre viva necesitado y agradecido. Y de esa manera se forman unas bases muy fuertes, difíciles de romper. Ahora, Dios no se mete en ese punto. Dios quiere que el pobre cambie su manera de pensar y su manera de vivir. Que aunque sea impedido, se levante. Aunque esté incapacitado, se mueva. Porque dice Marcos 9:23, al que cree, todo es posible. Dios no busca al pobre, no maldice al pobre, ni siquiera levanta al pobre. Dios hace que el pobre se levante. ¿Cuánto más no lo va a hacer con cada uno de nosotros? Que cambiemos nuestro pensamiento, un paradigma distinto, una forma de vivir distinta, dejando de lado la miseria y la necesidad, dejando la comodidad, saliendo del ostracismo, saliendo de solamente mirar ese espíritu de ombligo. Estamos encerrados solamente en nosotros, lo que a mí me pasa, lo que a mí me duele, lo que yo tengo, lo que me hicieron, lo que me dijeron. Tómese un colectivo en horas no pico. Me encanta hacer eso. Me hubiera encantado ser sociólogo, mire. Una hora, no sé, póngale 3 de la tarde, 4 de la tarde aproximadamente. Esas horas que... 11 de la mañana. Las horas donde no hay tránsito. Va a haber el colectivo lleno. Ezequiel lo amo. Todos los asientos ocupados con una persona. Todo el mundo viviendo en su propia situación, todo el mundo individual, todo el mundo aislado de otro mismo. Cada uno metido y pensado solamente en su problema, solamente metido en su crisis, solamente sacándose la pelusa de su ombligo. Y si como ya no hay lugar, usted va y se sienta, lo miran mal encima, diciendo, ¿no tenés lugar más atrás? Haga la prueba. Dios nos manda a dar el todo por el todo. Dios nos manda a poner la vida por el otro. Dios nos manda cambiar el pensamiento, cambiar la mente. Dios nos manda, sí, asistir a los necesitados, hablándoles de Cristo. Sí, generar un cambio en la sociedad, sembrando a Cristo. Sí, apuntando a la siguiente generación, haciendo que empiecen a pensar a la manera que Cristo piensa. Sí, pensando en nuestros niños, jóvenes, adolescentes, sembrando a Cristo en sus corazones, para que en unos años haya una generación distinta, de hombres distintos, de mujeres distintas, que se hayan sido formados con un pensamiento distinto, teniendo a Cristo dentro suyo. No a mandarme la parte, ser como hacen los... No tengo que decir esto. Espera que cambie un poco la disimulo. Cuando van a orar por los políticos, por los intendentes, por los gobernantes, y se reúne un montón de gente, y todos oran por ellos, y todos le dan palabra profética a ellos, y van ahí, No es así. Porque aún en ese momento el político sigue haciendo política. Recibe todo, escucha todo, agradece por todo, sigue la misma. No. Cambie
al menor, cambie al joven, siembre en una familia, cambie a un padre que afecte a su casa, que afecte a sus hijos, que sus hijos vean un padre cristiano, una madre cristiana que empieza con conceptos distintos, que crezca con principios cristianos y sepa cómo se debe vivir realmente. Entonces no va a tener necesidad de predicar a los políticos, porque los políticos van a estar formados con pensamientos y principios cristianos, y ahí sí, la Argentina va a cambiar. Pero depende de nosotros. Dios nos manda a nosotros a hacer luz y a hacer sal. Decídase darle todo al Señor. Cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Boga mar adentro significa salga de su comodidad, salga de su rutina, salga de lo acostumbrado, haga algo más. Métase un poquito más adentro, salga fuera de su propia limitación, de su rutina y de su comodidad. Salga del lugar en el que se mueve, amplíe su visión, amplíe el rango de trabajo, de movimiento y conviértase en un pescador. Mandato de Jesús. Dice en una versión moderna, donde en vez de decir boga mar adentro, dice anda a aguas más lejanas. Metete en aguas más profundas. Empiece a escarbar, empiece a buscar más de Dios. Reciba y llénese más de Dios para poder dar más de Dios. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.